a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Del año 2020, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción María García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Como siempre les comentamos, si tienen problemas con alguna de las plataformas, intenten con las demás para tener acceso a nuestra señal, a nuestra transmisión. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy. Continúa la preocupación de ir a la reelección junto al presidente Donald Trump. Decía que bajo la actual administración, debe irse. Además, recordaba cuál ha sido la política de la primera administración que reconoció a Juan Guaidó como presidente legítimo. Chávez y Maduro convirtieron a Venezuela provocaron en Venezuela una catástrofe humanitaria sin debate entre los candidatos a la presidencia. No va a ocurrir. Inicialmente producto de la pandemia y lo ocurrido con el presidente Donald Trump, con el coronavirus, en dos actos paralelos de ambos candidatos. El presidente Donald Trump participa en un foro ciudadano televisado, pero especialmente para nuestro país. En tanto eso ocurre, ayer Nicolás Maduro, ofrecía toda clase de declaraciones que han generado reacciones de todo tipo. Hablo del estado Aragua. En Carabobo también, producto de las lluvias, han resultado afectados. Avanza la pandemia, aunque es el único país donde retrocede el número de casos sin haber hecho absolutamente nada o mayor cosa para... Decía más temprano que las primeras vacunas llegarán en primavera para hacer frente a la pandemia de coronavirus. Ojalá esto que muchos de los retornados a nuestro país por la cuarentena, el impacto económico que ha tenido en países de América Latina, han decidido regresar, emprender el viaje. En un comunicado, la Conferencia Episcopal Venezolana hacía referencia al tema, hablar de la inmoralidad de convocar elecciones en las actuales circunstancias en nuestro país, y de esto vamos a hablar ampliamente con nuestro primer invitado, Eduardo Trujillo, está al frente del Centro de Derechos Humanos. Pues yo le pediría una primera valoración acerca de lo que está ocurriendo. Nos venía diciendo o hablando sobre el fenómeno que él ha denominado dar espacio a la ola que viene detrás, y hacía referencia a lo que podía ocurrir, sobre todo en redes sociales y medios de comunicación, de familias enteras con pequeñitos andando con lo puesto prácticamente, un bolso o poco más, para tratar de cruzar la frontera. Yo le pediría un comentario inicial al respecto. Lo escuchamos. En el Centro de Derechos Humanos de LUCAP hemos venido viendo y hemos venido advirtiendo desde el mes de septiembre de este año. Si bien durante la pandemia, en virtud de la imposibilidad de generar ingresos que le permitieran pagar los arrendamientos que tenían en Colombia, en Perú, en Ecuador, en los distintos países de acogida, o sencillamente verse para trabajar en esos países de acogida, tomaron la decisión de regresar a Venezuela. Una de las cosas que se advirtió ya desde el mismo mes de septiembre, y que el profesor Rodríguez allá en Colombia también lo ha visto, es que en el mes de septiembre teníamos data de aproximadamente 5.2 millones de personas que retornaron hacia Venezuela, fue de 190.000 personas. Hay un informe que salió apenas la semana pasada de Human Rights Watch. Ha publicado unas nuevas cifras de 5.5 millones de venezolanos en el extranjero, lo que da cuenta de que al menos 300.000 personas salieron de Venezuela de nuevo. ¿Por qué salen estas personas? Por dos razones fundamentales. Una, hay una razón y es la flexibilización de las cuarentenas, lo que permite retomar algunas actividades económicas para que las personas trabajen.
y el otro están peores, porque obviamente durante los meses de pandemia las causas estructurales de acceso a medicamentos, de acceso a servicios de salud pública, de servicios públicos domiciliarios en general, bueno, se han agravado, y eso es tenemos a caminantes desde la frontera del estado Táchira, desde la frontera del estado Apure, desde la frontera del estado Bolívar y Amazonas, y ahora tenemos a caminantes desde el estado Carabobo, tratando de ese movimiento que hay en Venezuela actualmente. La verdad es que el efecto tsunami que mencionaba Rodríguez en Colombia, llamado reflujo acá en Venezuela por nosotros, pero es una realidad humanitaria a la que van a tener que enfrentarse los países de acogida en los próximos meses. Sobre nuestro país, y ella destacaba el esfuerzo que estaba haciendo, según sus organizaciones como Human Rights Watch y la Universidad Johns Hopkins, advertían que Maduro abusa de los venezolanos que se han visto la necesidad de regresar a la fórmula perfecta para propagar el COVID-19, decía Kathleen Page de la Universidad Johns Hopkins, y que hacía Michelle Bachelet sobre este punto en específico. ¿Qué puede decirnos? Fue una declaración muy tibia y timorata de la alta comisionada, aun cuando ya su equipo tenía influencia social integral, en donde estaban siendo confinados las personas que habían retornado hacia el país, y efectivamente del verdadero acceso al derecho a la salud. Aquella declaración, una declaración timorata, y lo que ha ocurrido con las personas de informes, los colegas de Human Rights Watch recientemente lo acaban de hacer también, porque es una realidad. Aquellos que han decidido, regresar a sus respectivos países en América Latina, donde residían antes de la pandemia, organizaciones no, y yo le pediría un comentario acerca de esta nueva realidad por la frontera. Lo escuchamos. Bueno, esto último que tú narras es algo delicadísimo y es una muestra. Lamentablemente, la conducta de las autoridades militares y policiales en Venezuela, realmente no hay una sujeción a la ley. Y la única manera de limitar el ejercicio indebido del poder de funcionarios policiales o militares, si se meten contigo, o darles dinero. Esas son las dos soluciones para hacer frente a policías y militares en Venezuela en el año 2020. La verdad es que es una situación que demuestra la ausencia de Estado de Derecho y demuestra que no hay un acordado. Son denuncias de caminantes que ya están en territorio colombiano y que en su proceso de andar por territorio venezolano en el estado Táchira es algo muy grave, porque entonces implica el delito de violencia sexual de manera forzada. Y bueno, ese es un tema, conflicto armado en África o en la misma Colombia, en donde han ocurrido este tipo de violaciones. Y en ese tipo de contextos, la violencia sobre hacia dónde pareciera que estamos yendo, que es un escenario terrible. Si me permite, a nuestro invitado tenemos una declaración. Él informaba sobre el cierre de la frontera con nuestro país. Esto se va a mantener. De momento, entiendo hasta aquí. Lo que nos llamó poderosamente la atención es la preocupación que existe entre las autoridades de los municipios y departamentos. Hoy estamos desde Paraguachón, departamento de La Guajira, cerca a Maicao. Hemos venido a conversar con la comunidad, con la gerencia de fronteras, con el señor alcalde de Maicao, con todo el equipo de gobierno del departamento de Cultura de Frontera. Por eso hay que aclarar, la frontera permanece cerrada y permanecerá cerrada hasta el próximo 31 de octubre, lo cual no quiere decir que a partir del 1 de noviembre se abra. Eso quiere decir que el siguiente ciclo del mes de noviembre de frontera significa una mayor presión para el sistema de salud, implica una exposición de personas. Sabemos y somos conscientes de lo que implica para el comercio y para las diferentes familias que algunas personas tomen la decisión de pasar por pasos irregulares o trochas. Por eso el llamado de atención a la población migrante es a no exponerse, a no pasar por estos pasos irregulares en donde solo exponen su vida
arriesgan a su familia y sobre todo mejor presente para ustedes y sus familias. Pero así como Colombia ha sido generoso con el pueblo venezolano, ustedes tienen la gran carga de portarse bien en un eje de legalidad con el país para que de la mano. Nuestro invitado, porque sobre este tema la conferencia episcopal advertía que más que emigrar, los venezolanos huyen de un país que no les... Va en el sentido correcto a nivel jurídico, porque es que lo que ocurre en Venezuela no es una emigración en formato común. Creo que mucho de esto se ha hablado, es una migración forzada que implica la huida de las personas de nacionalidad venezolana, y por eso entran en la calificación de refugiados. Una de las cosas que favorecen es el paso por trochas para poder acceder a territorios, y están grupos de delincuencia organizada transnacional que desde una pequeña vacuna para hacer el paso también pueden realizar prácticas de el cierre de fronteras en la situación actual ponen mayor vulnerabilidad a estas personas. El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello siguen de cerca el tema de la migración, de los retornados a Venezuela y bueno, esta nueva ola. Pausa, a regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro. Para la protección de tu salud, el Sistema Integral de Provisión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con Coquela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Bilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado de ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 02 Bioclínico. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de esta nueva ola migratoria, este nuevo éxodo venezolano que no había parado, pero digamos ahora mismo se ha profundizado. Las imágenes son francamente dramáticas en medio de la pandemia. El comunicado que emitía ayer la Conferencia Episcopal Venezolana, los obispos advertían sobre esta situación, que observaban con dolor cómo grupos de hermanos nuestros, vendiendo sus pocas pertenencias, emprenden largas caminatas desde diversas regiones para salir del país. Más que emigrar, huyen de un país que no les ofrece garantías de una vida digna, además de sufrir autoridades militares y policiales quienes a lo largo del camino les requisan y les arrebatan sus pertenencias, el dinero que llevan, en vez de protegerlos como lo juraron hacer ante Dios y la patria. Nos acompaña el profesor Tomás Páez, conoce perfectamente en RCR. Profesor, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra, ¿cómo estás? Bien, yo le pediría una primera oración, en principio, que se ha exacerbado en los últimos días, eso en primer lugar, y en segundo lugar, un comentario sobre la reflexión que hacía ayer la Conferencia Episcopal Venezolana al respecto. Del coronavirus, con ese corredor que les creó Colombia y que obstaculizó Venezuela, se enfrentaron a la dura realidad al regresar al país. Los 105.000 más o menos venezolanos que retornaron se encontraron frente a la realidad. Hoy decía el periódico El País Colombia en el editorial, lo señalaba claramente, ellos estiman que por cada venezolano que va a retornar de 200.000 personas, de hecho, de un día para otro pasaron 5.700 personas por la frontera, ya no de Cúcuta, porque allí pusieron un Coacha, Santa Marta, etcétera, y eso está complicando el tema. La presión va a seguir porque el país está destruido. Es decir, la situación de Venezuela es que tiene 3 pandemias. En el mundo hay 2, todo, a lo que se suma la del coronavirus y las secuelas que produce el coronavirus. A mí, yo leí con mucha atención la conferencia, el comunicado de la Conferencia Episcopal. Me parece que están apuntando en la dirección que es Moronta,
en relación al maltrato que están sufriendo los venezolanos por parte de quien supuestamente debió haberlos atendido bien, que es la Fuerza Armada. Lo que ha hecho es todo lo que además es el que expulsa a los venezolanos, está robándole a los venezolanos, quitándole lo último que se llevan para poder buscar comida y dinero, ¿no? Ahora, hay una denuncia mucho más grave, profesor, y la compartíamos con Eduardo Trujillo del Centro de Derecho Fronteriza entre Venezuela y Colombia. Él dice que además de quitar las pertenencias y los objetos que llevan estos caminantes, aparentemente hay funcionarios que están exigiendo pagar con su cuerpo, les están exigiendo pagar con su cuerpo para pasar las alcabalas en el estado Táchira. Yo le pedí un comentario porque ciertamente de confirmarse de lesa humanidad, ¿qué puede decirnos? Lo escuchamos. Mira, no sabía de lo que me estás diciendo. Sí sabíamos de casos atravesando la frontera cuando pasaban por las trochas. Eso sí lo sabíamos. E incluso sabíamos hasta de asesinatos en la presentación que se hizo en el Mambo, de gente que ha fallecido pasando las trochas. Pero no sabíamos que ya se había convertido ya en una práctica. Bueno, esa denuncia la desconocía, pero encaja perfectamente dentro de lo que tú señalas, la declaración en las 443 páginas del informe de la Comisión de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas, que además fue avalada nuevamente para darle continuidad, y esperemos que se levante toda la información de lo que ha ocurrido en el arco minero. Muestra putrefacción en el gobierno, muestra putrefacción en las Fuerzas Armadas, donde además se han identificado nombres y apellidos de gente que ha torturado a los venezolanos. Ya es una cosa, digamos, inhumana. Estamos hablando de bajo fondo, estamos hablando de una cosa, creo que la palabra que me encaja mejor es putrefacta. Profesor, yo quisiera preguntarle porque qué dimensiones, es decir, qué podemos esperar de este nuevo fenómeno. Comentábamos la declaración que desde hace días ha compartido con nosotros, o el análisis que hace días ha compartido con nosotros el profesor Ronald Rodríguez del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Él hablaba sobre el efecto tsunami y lo comparaba justamente con ese fenómeno natural del agua que se retira un poco para luego, dar paso a la ola que se lleva absolutamente todo. ¿Qué podemos esperar, en su opinión, a la luz de lo que se conoce y las cifras que se manejan al respecto? El director de Migración Colombia expresaba hace algunos minutos, reponíamos declaración, la preocupación de las autoridades por lo que puede ocurrir en el futuro cercano con este nuevo éxodo, esta nueva ola de venezolanos. Lo escuchamos. Mira, nosotros lo hemos dicho desde un principio, este es un fenómeno indetenible. Mientras se mantenga las condiciones que explican la migración, que es inseguridad por un lado, la imposibilidad de sobrevivir porque no hay producción, porque no hay energía, porque no hay agua, porque no hay alimentos, porque no hay dólares, porque la economía venezolana, su moneda desapareció, se transa en dólares. Mientras eso persista, el flujo migratorio va a ser inevitable, aun cuando le pongan guardias a todas las 900 o 1000 trochas que hay entre las dos fronteras. La gente se va a seguir yendo, y además va a crecer las industrias diaspóricas de la migración. Es un fenómeno indetenible porque se trata de la vida misma, es la necesidad de alimentarse, de crecer. No lo sé, va a ser proporcional a la destrucción del país, que si se mantiene tal como va a ser terrible, porque la información que tenemos de lo que está ocurriendo en el arco minero, la información con el agua que contamina, todo esto crea un cuadro que obliga a la gente se va de manera forzada y de manera forzosa, ¿no? Creo que es indetenible. ¿Cuánto va a ser? ¿Cuánto va a crecer? No, lo que sigue creciendo. Y yo coincido con Ronald, eso que está ocurriendo es ese reflujo que hubo a Venezuela, fue constatar que en Venezuela no había ni siquiera agua, y que los centros de atención lo que hacían era recibir maltrato. La gente incluso llegando a los Caracas, todo el mundo sin agua, sin servicios, congestionado, y dice, bueno, aquí por lo menos tengo acceso al agua y tengo acceso a alimentos, ¿no? Entonces, yo coincido con Ronald, va a seguir creciendo, va a ser un movimiento imparable. Imágenes que fueron publicadas hace unos días por medios de comunicación del estado Táchira,
De esto conversamos con la periodista Lorena Bornachelli, quien ha dado cobertura a este fenómeno migratorio o esta nueva ola de migrantes. Allí vemos en este video concretamente a un grupo de venezolanos, muchas mujeres con niños en brazos, con pequeñitos en brazos, con lo puesto, prácticamente con un bolso y poco más, cantando el himno nacional. Mientras se dirigen hacia la frontera. Vamos a ver este drama. Es distinto que lo analicemos a verlo en primera persona. Y yo le pediría un comentario. Veamos. Impotencia de su país, producto de la crisis humanitaria compleja que está atravesando nuestra nación. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. No vi este video, creo que es uno que ya yo he visto, creo que estamos hablando del mismo, porque las imágenes de los zulianos huyendo del estado Zulia porque no hay energía eléctrica, cuando ves a los indios pemones salir en el Guaire, cuando ves a la gente tomando agua del lago de Valencia que está contaminado. Mira, es que la situación es en todo el país, yo creo que el mejor reflejo está en ese informe parcial, porque es una parte de la violación de los derechos humanos, la violación, el informe global la violación que ha ocurrido en Venezuela es una cosa inexplicable, inadmisible, pueblo que invade a otro, no lo hacían los vikingos en las Pero es que además, profesor, si me permite, en comparación con otras naciones que han sufrido fenómenos similares, y ahora mismo pienso en Siria. Está en el texto, en el trabajo nuestro, si tú tomas los datos de Siria y Colombia. En Colombia, después de 6 años, de 6 décadas de confrontación, donde estuvieron los partidos políticos de izquierda, FARC, en este caso armado FARC, ha habido 250.000 más o menos homicidios, de acuerdo a la Comisión de la Verdad establecida en Colombia. En Siria, después de 8 años de guerra con aviones, tanques, bombas, etcétera, ha habido cerca de los 500.000 números de muertos que ha habido en Colombia, en donde ha habido confrontación armada. Entonces, por eso, pero que además está acompañado del irrespeto al más importante derecho de propiedad, que es la vida. Entonces, ahí está en juego la vida en el doble sentido, la vida física, sin la cual no es posible lo otro, y la vida además es sorprendente, hay unas imágenes en las que uno ve la destrucción de la naturaleza porque estamos cocinando con leña, ¿no? En Venezuela hay una porción de la población que está cocinando con leña y eso se lleva en procesos en ordenadores, digamos, es una cosa de electricidad. Y bueno, los ciudadanos están viviendo, los cuentos son, hoy han pasado 2 días, llevo 4 horas sin luz, eso está afectando nieve o tal, ahí no se salva, no hay intersticio de la vida que esté exento y que no haya sido salpicado por la destrucción que se ha producido en el país. Tenemos que hacer una pausa, profesor, pero me interesa mucho conocer su opinión acerca de las iniciativas con los comicios de diciembre que organiza el chavismo para tener el control del único poder legítimo que hay en nuestro país. En el caso de la primera, se está invitando la participación de los venezolanos en el exterior, pero no existe claridad de cómo va a ser esa participación. En el segundo de los casos, ni siquiera le importa al chavismo que los venezolanos del exterior expresen su opinión en esos comicios que ellos están organizando a su medida. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Mira, primera fuente de ingresos del país vía remesas, ¿no? Porque ya el petróleo está en 3.000 y tantos millones de dólares nada más. Pero bueno, en todo caso sigue siendo, creo que el segundo rubro de ingresos oficial, etcétera. Entonces, ese es el primer elemento. El segundo elemento es la diáspora es un activo, entonces es un activo para muchísimas cosas. Los jubilados que llevan 5 años sin cobrar
sin poder comprar divisas, porque además si tú recibiendo es el pago de un pensionado. Pero están los estudiantes que están recibiendo, que tienen problemas, están los enfermos que han tenido que irse a tratar fuera. Entonces, hay una serie de problemas y la política, y ahí están de manera ilegítima en el gobierno y a quienes ejercen del poder, el único reconocido desde la Asamblea, por la luz, por la comida, por el gas, por el transporte, por un salario, etcétera. Necesitamos que los partidos se conecten con los ciudadanos. Las consultas pueden ser un boomerang que no beneficia a nadie. Si me permite, profesor, tengo que hacer una pausa para ir a publicidad, pero me da la impresión que usted tiene sus dudas con relación a la consulta tal y como está planteada, al menos hasta el día de hoy, y la participación. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. El ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado Colón, y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas. RCR 7. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de este fenómeno migratorio. Está la pandemia, esto hay que recordarlo, las imágenes que veíamos hace algunos minutos. Se producen en medio de esta situación sanitaria, por eso las autoridades del lado colombiano han expresado preocupación. Lo escuchábamos en voz del director de Migración Colombia. A estas alturas de cómo está planteada la consulta popular desde la Asamblea Nacional, o al menos en lo que tiene que ver con la participación de los venezolanos que están ahora mismo en el exterior, porque usted... Fíjate, en el año 2017, en julio, hubo una masiva convocatoria global. Participaron allí 800.000 votantes, consultas que se hicieron. Eso representaba, si mal no recuerdo, entre el 12 y el 15%. Yo no siento en la diáspora la misma motivación en todo el mundo. Entonces no siento esa misma conexión. Yo creo que toda consulta es buena. Consecuencias prácticas, perfecto. Si no las tienes, un boomerang. Si yo pregunto qué hay que hacer y la gente me dice hay que hacer esto y resulta que después de eso no pasa eso, eso tiene consecuencias y eso hay que evaluarlo bien. Entonces, las expectativas que me generan en lugar de mayor compromiso, mayor frustración. Profesor Tomás Páez, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy en esta extensa entrevista. Él es vicerrector, de la Universidad Católica Andrés Bello en Guayana, jesuita, abogado, defensor de derechos humanos, politólogo. Gracias por atendernos, padre. Buenos días. A ti, María Alejandra, un placer, y diáspora, también con la comunidad nacional que todavía se ubica en Venezuela. Es decir, esa depresión colectiva no solamente la vas a conseguir en la diáspora, la vas a conseguir aquí, y no está nada claro. La idea no es mala, eso es un boomerang, efectivamente. Ahora le pregunto, porque, y lo uno con el documento de la conferencia episcopal, radicalmente su posición, o al menos dista mujer, los obispos justamente hablan de la inmoralidad de convocar a elecciones parlamentarias en nuestro país el 6 de diciembre, sobre todo en medio de la pandemia, de transparencia en las reglas y mecanismos de verificación que deben regir en un proceso electoral. Yo le pedí un comentario al respecto, lo escuchamos. Yo creo que dándole la interpretación más ajustada, además que en el fondo es un documento de los mismos obispos, o sea, hablamos del documento de la conferencia episcopal. Recordarás que en ese momento yo insistí que quizás la frase más importante era esa que decía, no basta sin tú de la oposición, entendiendo, porque toda la conferencia de la presidencia en ese momento también lanza las críticas, un conjunto de críticas, pero dice, bueno, la oposición lo único que ofrece es la drama social. Vuelvo a insistir, ¿qué es lo que les preocupa a los obispos? Bueno, el drama de la gente y de sus comunidades que les llega a ellos directamente y reportado
vivido a través del conjunto de religiosos, religiosas, sacerdotes, parroquias que están viendo la situación en directo y que incluso tratan de atentar, está haciendo un esfuerzo gigantesco y sentir que no logras alcanzar a la situación y que el Estado, que es quien es responsable fundamental de la atención de toda esta situación, no está haciendo nada. Y eso es lo que el documento se explaya en señalar. Si hay la urgencia de una salida, dice, estas elecciones no son salidas, estas elecciones son un engaño más. Y efectivamente se explaya nuevamente en describir por qué las elecciones que está convocando el régimen son, de que ese párrafo, de nuevo, es un llamado de atención a la oposición y pone mediaciones. De nuevo, es cómo transformar la protesta social que efectivamente está ocurriendo en el país, cómo transformarla en procesos de cambios políticos. Porque no es el camino de la violencia, el camino de solución desde la perspectiva de la Iglesia, pero eso no quita el derecho de los ciudadanos de protestar frente a este conjunto de agresiones de mal. Por el otro lado, pasa que esa ciudadanía que está protestando no consigue eco político, es decir, la oposición propio de los partidos y de los grupos políticos. Ahora, padre, ¿cree usted que hay un cambio en la postura de la conferencia episcopal? Porque ciertamente, o al menos así lo expresaba mucho del anterior, que tantas reacciones generó en nuestro país. ¿Qué opina usted? A ver, yo lo que creo es un nivel de histeria, de malas interpretaciones, y yo volví a insistir en esa línea que me parecía que lo que vamos a hacer es abstenernos, punto final. Efectivamente, ese documento no precisó cosas y se podía prestar a interpretaciones porque llamaba a movilizarse y a participar. Y yo insistía, ese documento decía, hay que participar, pero es que ese documento simplemente habría la sensación de, bueno, está este proceso, en todo caso hay que lanzarse a participar de alguna manera, hay que romper esta malhadada situación. Ese era lo que aparentemente ese documento decía, pero yo insistí incluso en los tweets que yo envié. Yo creo que eso no es una lectura ajustada a lo que el documento está diciendo. El documento está diciendo que está este camino de la participación en el punto y hay que lanzarse al camino de participación. No dijo más nada. Es verdad que al dejarlo abierto, bueno, en el camino, en la conferencia misma, se ha ido aclarando sobre qué es lo que ella quiso decir. Por eso me parece que este documento es una aclaratoria en conjunto, la presidencia más el conjunto de los obispos. Y creo que más bien hay que leerlo en relativa continuidad y, si me permite decirlo, es una aclaratoria en ese sentido de interpretaciones. Más padres que continúan con nosotros, gracias como siempre por acompañarnos. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. María Alejandra, muchas Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Ingenieros de Venezuela, FOMPRES-CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Provisión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud. Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Se dicen, se ocultan, se piensan, se... Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. A nosotros se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Gémenes Tares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos.